tiene el calendario y nuestro ministerio de programa, que es el siguiente: avivemos la llama de Dios. Y está basado en el capítulo 12 de Romano, del cual ya leímos un extracto y yo les voy a invitar, así un poquito rapidito, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, pero especialmente escuchar las exhortaciones que hay allí. Y de nuevo, la semana pasada estuvimos hablando de los listados en la Biblia. ¿Los recuerdan? Y decíamos, entre otras cosas, que los listados no agotan el significado de la palabra de nuestro Dios y de lo que Él quiere transmitirle a nuestra vida. Pues aquí estamos ante otro listado. Mire a ver cuántas exhortaciones usted encuentra. No necesariamente ahora, pero en el camino hacia su hogar, en el camino, en el resto de la tarde y de sus tareas para hoy. Mire a ver si usted descubre cuántas exhortaciones hay aquí en este texto bíblico en esta mañana. Dice el amor, Romanos 12, 9 al 21, en el nombre de Jesús. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los seres humanos, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los seres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Y esto es palabra de Dios. Mantenga esta palabra ahí en su mente, porque de la misma manera que abrimos el espacio para la reflexión, lo vamos a cerrar al final de la misma, recordando que septiembre es precisamente el mes de la Biblia, de la palabra de Dios. Avivemos la llama de Dios. Otra manera de decirlo sería: ¿cómo podemos avivar la llama de nuestro Dios? Y naturalmente la pregunta o la premisa implica la posibilidad de que en algún momento la llama haya disminuido o haya cesado. Por eso, avivemos la llama de Dios. La disciplina del acompañamiento espiritual o la educación pastoral estipula que el ser humano puede ser visto como un texto, como un libro. ¿Por qué? Porque cuando usted mira a un ser humano y comienza a relacionarse con él y comienza a abrir las puertas de su corazón, ese ser humano comienza a compartir información con usted. Comienza a compartir experiencias, sentimientos que están en el corazón. Por eso, desde el punto de vista de la educación pastoral y del acompañamiento espiritual, se dice que podemos mirar a la otra persona como si fuera un texto.
Y yo digo, como si fuera un texto sagrado, porque la vida humana contiene la sacralidad de Dios. En esa experiencia de recibir lo que la otra persona tiene, se da una relación muy especial que tiene que ver con el tema y con el texto en la mañana de hoy. Creo firmemente, amada iglesia, que el propósito de Dios se cumple y se da en un convenio con la frágil pero al mismo tiempo aventurada experiencia humana en su más amplio sentido. Y mientras pensaba en lo que la palabra de Dios conllevaba para el día de hoy, en ese sentido del propósito de Dios vinculado a la condición humana y las maneras de cómo podemos avivar el fuego del Espíritu en nuestro ser, también venía a mi mente la experiencia de David en su deseo y en su meta de construir un templo para Dios. ¿Usted recuerda eso? Dios le había prometido a David que a través de su descendencia no faltaría la presencia real en su trono. Es decir, que esa descendencia después de David estaría garantizada por la promesa de Dios. Pero en un momento dado Dios le dijo a David, no serás tú el que me construyas casa a mi nombre. Eso debió ser un choque fuerte para David, ¿verdad? Porque David había abrigado la idea en su corazón de construirle una casa a Jehová. ¿Usted sabe lo que representa ese proyecto para cualquier persona o para cualquier institución? Construirle casa a nuestro Dios y escuchar en algún momento dado de la vida, no serás tú. ¿Y quién será? Tu hijo Salomón. Y en segunda de Crónicas 5, luego lo revisa, cuando ese hijo Salomón está haciendo un recuento sobre lo que significa asumir la responsabilidad de construirle un lugar de adoración a Jehová. Entonces escribe una oración hermosa que está allí, luego la busca en segunda de Crónicas, capítulo 5. Y le dice Salomón a Dios, Dios, por cuanto me has dado el privilegio, en lugar de a mi padre, de poner en mis manos la meta de construir casa a tu nombre, yo te voy a pedir que cualquier persona que venga a este lugar mire hacia ti, se arrepienta de todo su corazón, esa persona reciba la bendición de tu presencia. Y entonces, naturalmente, el Dios de toda promesa, que había prometido precisamente que le iba a garantizar la bendición a David a través de su descendencia, confirma una vez más su pacto con él. Ayer por la mañana fue el primer día de mi hija Keira en su casa porque le dieron de alta el viernes por la tarde. Y el regalo más maravilloso que yo recibí ese día fue estar a la expectativa al otro lado de la puerta del hospital, en las afueras, y ver que mi hija me regalaba una sonrisa. Eso es un regalo maravilloso. Ese día transcurrió en celebración y al otro día, que fue ayer,
Dios dibujaba. Qué pena que no se lo pude dar a Rainer, no se me ocurrió. Dios dibujaba en la montaña del Yunque un arco iris de extremo a extremo, completo, de lado a lado. Y encima del arco iris, yo no le dije a Keira, pero ahora se me ocurre pensar que encima del arco iris había otro arco iris tenue, como Dios queriendo decir: la confirmación de mi pacto contigo es doble. Yo la reafirmo en esta mañana. Y así es Dios. Así es Dios. No le tocó a David, le tocó a Salomón. Porque el propósito de Dios nadie lo cambia. Él decide algo y se empeña en cumplirlo. Y en esa dimensión de lo humano y de lo sagrado, yo me atrevo a decir y a declarar en el nombre de Jesús que este santuario que ha sido construido en honor al nombre de Jehová, este santuario en esta mañana, en la celebración del culto de reconocimiento a los maestros de la escuela bíblica y de la presencia de Jehová a través de los elementos que vamos a compartir, este lugar, pero sobre todo ese texto sagrado que es usted, recibe la bendición de Dios. Me parece que una lección importante es saber que la llama del Espíritu, esa llama que le hace llorar, a veces de alegría, a veces de dolor, pero que le hace llorar y saca de su interior lo más profundo de su ser, se enciende cuando descubrimos o redescubrimos que el propósito de Dios no se ha apartado de nuestra vida. Y eso nos toca a todos. A todos. Saber que el arco iris que Dios puso en el cielo cuando estaba haciendo la creación se dibuja de una manera evidente. Puede ser con un escenario de una gama de colores en el cielo, pero también puede ser cuando escuchamos un cántico, y muy especialmente si nos viene de los niños. Y esa bendición Dios la quiere usar para reavivir la llama de su presencia, para revivir la llama de su palabra. Mucho tiempo después de la historia que les narro sobre David y Salomón, otro rey de nombre Josías le ordenó a uno de sus empleados que reparara los cimientos de la casa de Dios. Ya Salomón había construido el templo, había pasado mucho tiempo y, como suele ocurrir en cualquier escenario humano, el pueblo se había distanciado de Dios y había comenzado a asumir una actitud de indiferencia y desdén con relación a ese Dios. Se había olvidado del pacto. No que el pacto hubiese sido invalidado, porque, como hemos dicho, el llamado de Dios es irrevocable, pero el pueblo había caminado opuesto a la dirección de Dios. Y cuando Josías mandó a su gente a reconstruir la casa de Dios que estaba abandonada, en algún rincón de aquella estructura, un hombre encontró un libro lleno de polvo. Yo no pude evitar en el chiste de la persona que perdió su Biblia y que no la encontró por ningún lado hasta que necesitó los espejuelos para mirar bien.
Y cuando fue a buscar los espejuelos, resulta que los espejuelos estaban dentro de la Biblia. Pues mira, algo así parecido pasó. El pueblo se había olvidado de la ley de Dios. Y cuando este hombre ve aquel libro polvoriento, me lo imagino yo, sacándole el polvo, abriendo sus páginas, y a lo mejor con una curiosidad inusitada lo llevó donde el rey, donde su jefe. Aquí encontré esto en los cimientos de la casa de Jehová. Y cuando comenzó a leer, el fuego del Espíritu se avivó en el corazón del rey. ¿Y sabe lo que dijo el rey? Vayan a consultarle a Dios. Lo que es una actitud humilde, ¿verdad? Vayan a consultarle a Dios sobre lo que debemos hacer respecto a este libro, porque es la ley de Jehová. Vayan a consultarle al que sabe, porque Jehová tiene en sus manos la perfecta ley que alumbra los ojos y que le da dirección al camino. Y lo contrario es también verdad. Si abandonamos la ley, nos escocotamos, para hacerlo boricua. A lo mejor, decía él, ¿verdad? En mi manera de interpretarlo, a lo mejor Dios está furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Entonces, punto número 2. El punto primero, recapitulo, es que el propósito de Dios se da en una doble dimensión. Él acerca lo divino a nuestra vida y no es que nos haga perfecto en el sentido que Él lo es, pero mira la condición de la fragilidad humana, de los límites que tenemos en esta vida y los conjuga con su divinidad y con su presencia, con su gracia y con su gloria. Y el segundo punto lo descubro aquí cuando pienso que el propósito de Dios se da simultáneamente al descubrimiento o redescubrimiento de la palabra de Dios. Entonces, una pregunta importante para nosotros, su pueblo, en este tiempo, es si nosotros hemos descuidado la palabra de Dios. Si también nosotros hemos mostrado algún desdén por esa palabra. Claro, es la pregunta para la reflexión de nuestra vida como personas y también como iglesia. La vida no se da en el vacío. Hay una materia prima que la llena profunda y plenamente. Nuestro alimento espiritual para que la fe crezca tiene nombre. Se llama texto sagrado. Recuerden que les dije que hay una manera de ver al ser humano como un texto, ¿verdad que sí? Y aquí también hay otra materia prima para alimentar la fe. La bendita palabra de Dios, la que en este mes resaltamos como el fundamento de nuestra vida. A veces la olvidamos, sí, es cierto. Pero cuando volvemos a encontrarnos con ella, el corazón rebosa de alegría y no nos deja estar quietos, sino que una sed especial de esa palabra de Dios corre por todo nuestro ser, como pidiéndonos que alimentemos esa llama con esa bendita palabra de Dios. Los grandes avivamientos han estado precedidos por ese redescubrir de la palabra de Dios. Y el último momento, les decía que quería hacer como una especie de emparedado con esta reflexión, porque quería terminar con el texto con el que empecé. Y es precisamente lo que descubre el apóstol Pablo aquí. ¿Sabe cuántas? ¿Alguien se puso a contar las exhortaciones que hay en Romanos capítulo 12, 9 al 21? No, ¿verdad? Porque no tenemos el momento para ese, pero ¿sabe
Yo conté, así un poquito a la prisa, 27 exhortaciones. Yo pienso que es como un concentrado de la ley de Jehová, que empieza con el más importante. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y a renglón seguido, el segundo consejo es, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. El amor sea sin doblez. El amor sea sin tapujos. El amor sea sin máscara. El amor sea genuino. El amor sea sincero. Bendita sea la palabra de Dios. La vida cristiana necesita códigos éticos, y a mí me parece que además de los dos puntos anteriores, este es el tercer punto. La dimensión divina y la dimensión humana. Luego hablamos del segundo punto. ¿Cuál era? Cómo el propósito de Dios se cumple más allá de cualquier circunstancia. Y a mí me parece que Pablo nos está dando pistas de una tercera clave en este sentido. La vida no puede estar ajena a códigos de conducta. Eso es bien distinto a la filosofía moderna, ¿verdad? Que dice que la libertad es ese principio universal en el que yo puedo hacer lo que me da la gana cuando me da la gana. ¿Verdad? Lo adjudican al derecho del ser humano para ser libre, pero en realidad lo utilizan de excusa para aprovecharse del libertinaje. Y como yo soy libre, ¿verdad? Tengo el derecho de hacer lo que me da la gana. Basura. Hojarasca sin fundamento bíblico. No tiene que ver con el alegado derecho de vanguardia que se vende en los mercados de la filosofía moderna, ni del libertinaje sin escrúpulos. Tiene que ver con una conciencia de que yo soy creación de Dios y que por lo tanto, como Él sabe más que yo porque me creó mi corazón, creó mi mente, creó mi entendimiento, yo me someto a Él en esa actitud de humildad y de buena fe para decirle, sin ti yo pierdo el control de mi vida, yo te necesito a ti para poder caminar en esta vida conforme a tu palabra. No voy a pasar juicio, imagínense, yo conté 27, no vamos a pasar juicio sobre cada uno de ellos, pero sí me gustaría que ustedes los leyera luego y los mirara a la luz de lo que estamos conversando en esta mañana. La vida necesita códigos de conducta, necesita fronteras, necesita el reconocimiento de parte del ser humano de hasta dónde yo puedo llegar. Y que si me paso de ahí, habrá consecuencias. Cuando el pueblo de Dios nos olvidamos de la ley de Dios, viene quebranto. Es así como funciona. Así de simple. Y el vórtice o manifestación máxima de la palabra de Dios, usted y yo lo sabemos, se llama Jesucristo, la palabra encarnada. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? La palabra es un texto, aquí está, la Biblia, es un texto físico. La palabra puede ser encarnada en el ser humano, obvio, ¿verdad? Porque la leemos, la reflexionamos, la estudiamos, la aplicamos, tratamos de ser mejores personas. La palabra también toma un nido en el corazón. Pero sobre todo eso,
La palabra es una experiencia con una persona. Se llama Jesucristo. Y ese Cristo, por virtud de ese testimonio que está aquí, pero también por virtud de su Espíritu, nos dice en esta mañana: yo soy el Verbo encarnado para bendecir tu vida. Que así sea en el nombre de Dios.